Muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo episodio de Entre Criptos, un espacio donde contaremos con los mejores creadores, empresas y proyectos del ecosistema cripto. Hoy tendremos el placer de contar con Nacho, de Inversión Cripto, uno de los creadores de contenido que más está creciendo dentro de la comunidad hispana gracias a su análisis fundamental de la economía. Especializado en análisis macroeconómico, hoy se pasará por Entre Criptos para hablar sobre el futuro de Bitcoin, la coyuntura macroeconómica actual y un análisis en el corto y medio plazo de lo que espera en los siguientes pasos del mercado. Conozcámosle. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Buenos días, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, de momento aburrido, ¿no? Pero esperemos que esta semana tenga algo más que ofrecer en el mercado. Bueno, ahora estamos viendo noticias con los mineros, hemos estado viendo un poco de movimiento con todo el tema de Binance. ¿Cómo estás viendo estos días? Pues la verdad que después de 2 semanas de no parar, ¿no? Después de las noticias que hemos visto de ataques de la SEC contra Binance, contra Coinbase, que si Robinhood va a quitar tokens, que si Crypto.com va a cerrar el grifo a los institucionales, bueno, todo sacudido durante las últimas 2 semanas y la verdad que esta semana parece que pinta un poco más tranquila, aunque es cierto que sí, con datos macro que ya no es tanto Binance o tal, tenemos datos de PMIs y ISMs, que eso es algo que también tengo que hablar en el canal estos días, y eso podría ser de lo más interesante. Luego sí es verdad que hoy, lo que hablábamos antes, el tema de los mineros, que es algo que no sé por qué no se está hablando, o sea, yo no sé, no se está hablando nada. Yo solo lo he visto por la mañana, creo que nadie más lo ha visto y me extraña mogollón, la verdad, porque hemos visto que los mineros han tenido un flujo de Bitcoin, ¿no? El típico indicador que te dice cuánto Bitcoin mandan los mineros a los exchanges y ha sido el máximo en 5 años. Y yo Sí. creo que eso es algo que se debería hablar un poco más. Imagino que esto será poco a poco, irá saliendo. Son datos on-chain, al final, pues bueno, la gente se va enterando poco a poco, pero me parece un dato pues, muy importante. Sí, eres precisamente una de las cosas que luego desarrollaremos más en profundidad, sobre todo para aquella gente que no conozca ese tipo de métricas, desarrollarlas un poco más, ¿no? Cuál sería un poco el impacto que podría tener pues precisamente esos movimientos en el mercado. Volviendo un poco más a inversión cripto, más a Nacho, ¿no? ¿Cómo empiezas un poco en este mundillo? Preséntate para aquellos que no te conozcan. Pues nada, soy Nacho. Nacho es un chico de entre veintitantos y 30 años, vamos a dejarlo ahí, que descubre pues este mundo de las criptomonedas, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Oí hablar de Bitcoin hace 10 años, de hecho mi hermano me acuerdo que una vez casi compra Bitcoin a $50 y mi madre no le dejó, cosas que suceden, mi hermano pequeño, que es así muy friki de la informática. Y poco a poco pues vas escuchando hablar de este mundo, ¿no? Y al final, hace 4 o 5 años, que fue yo creo que en el peor momento que me podía haber sumado, pues justo antes de lo que se llamó el cripto invierno, yo creo que en el pico, ¿no? De cuando empezó el cripto invierno, pues descubrí todo este mundo, descubrí los exchanges, el trading, las criptomonedas, la tecnología blockchain y todo esto que luego pues digamos que desapareció por un año, ¿no? Porque fue un bear market enorme que duró menos que, bueno, quizás ahora luego podamos debatir si estamos o no todavía en bear market en las criptomonedas, pero digamos que el cripto invierno fue un año desastroso. Bitcoin bajó un 84%, yo me pegué una hostia como todo el mundo, sinceramente. O sea, hace 5 años no estábamos como estamos ahora, a nivel de formación y todo esto, ¿no? Ni yo ni nadie. Pero bueno, digamos que esa fue el pagar básicamente una matrícula, no pagar esa formación que te da pues todo esto del trading, bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Y a partir de ahí pues a empezar de cero, 4 años de formación, y a los 2 años básicamente es cuando me hice el canal, hace un año y medio más o menos, creo que fue en diciembre del 21, y desde entonces pues aquí estamos poco a poco creciendo, intentando aportar lo que se pueda, intentando ahí hacernos también un hueco en YouTube, en creación de contenido. No solo hablamos de Bitcoin y criptomonedas, ya lo sabes,
pero también digamos que intentamos relacionar todo este mundo en mi canal en Inversión Cripto, todo este mundo de las criptomonedas con la economía real, que es de donde viene el dinero, que hay mucha gente que a veces se olvida de que si sube Bitcoin es porque la gente tiene dinero para comprar Bitcoin. Luego hay temas más complejos de si realmente la oferta es tan grande como para que el retail, la gente retail haga subir el precio de Bitcoin. Pero en principio, si las condiciones financieras son buenas, las criptomonedas suben y se multiplican. Y lo hemos visto desde el COVID, ¿no? Sí. Y cuando la cosa está fastidiada, por no decir otra cosa, tenemos un ambiente de pánico y luego de cosas más reales que se pueden traducir en caídas en muchas criptos, desaparición de muchas criptos y después auge de otras nuevas. Pero bueno, ya me estoy metiendo un poco en materia, pero solo quería dejar claro un poco que me dedico a no solo análisis técnico puro de gráficos de Bitcoin, que sería una tontería solo dedicarse a eso, sino un poco a intentar relacionar todo lo que afecta a la cotización no solo de Bitcoin, sino de otras muchas cosas. Sí, totalmente. Al final esa parte que comentas de, bueno, de formación prácticamente forzosa de esos años de, bueno, de invierno, por llamarlo de alguna forma, ha sido lo que a muchos de los que, bueno, de los que hoy en día ya por así decirlo vamos teniendo un poquito más de callo, pues lo que nos ha servido para, bueno, para aprender un poco de los errores y, bueno, pues poco a poco ir mejorando la estrategia, los conocimientos y poder predecir, pues de alguna forma sin tener obviamente una bola de cristal, pero ir por ahí prediciendo esos movimientos y aprovechando el mercado, obviamente. Un poco en relación a eso, ¿cómo estás viendo el mercado ahora? Hemos visto muchos problemas con la SEC, el tema de los mineros que adelantábamos al principio de la entrevista. Coméntanos un poco tu visión, tanto a nivel macro, que al final es un poco lo que comentas del día a día, como a nivel on-chain. ¿Cómo estás viviendo, bueno, estas últimas noticias, estos últimos datos que hemos conocido recientemente y sobre todo qué es lo que esperas del mercado? Pues te comento, porque son tantas cosas, al final a Bitcoin le afecta de, digamos, de lado una serie de cosas y por el otro lado otra serie de cosas, ¿no? Tenemos las noticias macro o las noticias del mundo cripto, tenemos los datos macroeconómicos, pero también los datos en cadena de Bitcoin, bueno, y también del resto de las criptomonedas. Entonces, claro, ahora hay como una divergencia, ¿no? Ya que está tan de moda esta palabra, tenemos una divergencia entre el mercado en general, la renta variable americana, la bolsa, los índices, las acciones, y tenemos por otro lado el mundo cripto, que esta es una de las primeras veces que se está descorrelacionando de una manera brutal. Tenemos a las bolsas subiendo desde hace 2 o 3 meses, subiendo además un 20%, que para la bolsa eso digamos que sería casi un año de cotización. El SP 500 estaba a principio de año en 3.500 o 3.600 si no me equivoco, y ahora mismo está 1.000 puntos más por encima. Casi, eso es un 25 un 20% de subida, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y encima está sustentado todo esto en el sector tecnológico. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué está pasando con Bitcoin? Que es como el culmen de la innovación en tecnología, que tenemos a Apple, a AMD, a Nvidia, que encima Nvidia digamos que es una empresa que, sabes, fabrica tarjetas gráficas que luego utilizan los mineros para minar. ¿Qué está pasando? Y es que ha habido, como tú dices, una serie de ataques por parte de la SEC, que es la comisión bueno, de lo que sería aquí la CNMV, ¿no? La Comisión de Mercado y Valores, y hemos tenido, digamos, unas declaraciones en esta demanda que han dicho que Binance, bueno, lo tengo de hecho por aquí, tal cual, para no, digamos, decirlo mal, acusa a Binance de, básicamente, mala gestión de fondos, que es bastante grave, y operar en una bolsa de valores no registrada. ¿Qué está diciendo? Que las criptomonedas son valores. Está diciendo que las criptos deberían ser valores, no criptomonedas, sino criptoactivos, pero regulados como activos, como securities, como acciones, y no como lo que están siendo ahora. Salvo Bitcoin, ¿vale? Bitcoin, de hecho, últimamente ya estamos viendo que BlackRock quiere hacer un ETF, un fondo que replica la cotización de Bitcoin,
Leí hace 2 horas que Fidelity, que es otro banco de inversión o otra empresa de inversión, también quiere hacer lo mismo, pero el resto del mundo cripto está tirando hacia abajo, yo creo, en este momento de Bitcoin. Estamos viendo a Cardano en precios mínimos de 2020 o por ahí, cuando estuvo cotizando a $3. A Ethereum estamos viéndolo comportándose bastante mal, cuando hasta hace unas 2 semanas estaba siguiendo a Bitcoin bastante bien. Entonces digamos que estos ataques de la SEC están afectando muchísimo más a las criptos, las altcoins, las que no son Bitcoin. Ethereum quizás baja menos en porcentaje, pero al final baja bastante. Y Bitcoin está aguantando de manera lateral en estos precios 25.000, 26.000, descorrelacionándose también un poco del resto del mundo cripto. Pero no está subiendo como la bolsa. El SP500, el Nasdaq están subiendo, explotando, rompiendo máximo tras máximo, y Bitcoin está abajo del todo. Y como decías tú antes, mencionabas a los mineros, también en un vídeo hace unos días yo mencionaba a las ballenas, a otra serie de indicadores en cadena. Estamos viendo que hemos visto un máximo por parte de lo que los mineros mandan a los exchanges, y no los mandan ahí por gusto, lo mandan para vender, evidentemente, si no se lo quedarían en una billetera fría o caliente donde los tengan, ¿no? Un nuevo máximo en 5 años a nivel diario, que esto nos lo da Glassnode, que a veces hay una cuenta en Twitter que se llama Glassnode Alerts, que sube este tipo de noticias importantes, y ha sido así, ¿no? Y también estamos viendo que el balance de Bitcoin en los exchanges está en mínimos también desde hace 5 años, que esto lo acabo de mirar justo ahora. Y también estamos viendo que últimamente las ballenas, en un indicador de una plataforma que utilizo, están vendiendo también, lo estamos viendo en este indicador, bastante porcentaje, digamos que si digamos 100 es el Bitcoin que entra en los exchanges, más porcentaje del 50% son por parte de ballenas. Y cuando es sobre todo más del 60%, más del 70%, nos indica a que algo está pasando, porque no venden porque sí, ¿no? Entonces todo esto me hace sospechar. ¿Por qué ahora BlackRock está interesado en hacer un ETF? ¿Por qué Fidelity también? ¿Por qué los mineros venden? ¿Será que BlackRock quiere recaudar capital rápido cuando Bitcoin esté muy pero que muy barato para luego revalorizar mucho toda su ETF? No lo sé, pero me hace sospechar mucho. Y como digo, Bitcoin en el medio plazo, por ir a mojarme un poco, que supongo que es lo que buscamos, en el medio plazo lo veo quizás como mucho alcanzando los 32.800. En el medio plazo, no sé si dije corto, en el medio plazo, de aquí a julio, agosto. Pero es que a partir de septiembre las cosas creo que a nivel macro van a estar muy mal, y creo que van a arrastrar a Bitcoin abajo. Si queréis luego podemos verlo, pero siempre que la bolsa se ha pegado, por decirlo así, un golpe, Bitcoin ha bajado con la bolsa. Sobre todo cuando viene de la mano de un evento mundial o un evento catastrófico en la economía estadounidense, ¿vale? Entonces es un poco la manera que tengo de enfocar el mercado en el medio y largo plazo. Y a nivel macro, ¿qué es un poco lo que estás esperando a nivel de septiembre? ¿Qué es un poco la noticia que estamos viendo pues constantemente de en septiembre? Van a pasar cosas. Desarrollanos un poco qué es un poco lo que cabe esperar para septiembre, y cómo, y de alguna forma, por qué debemos estar alerta a esa fecha. Vale, te comento, mira. Bitcoin nace, bueno, el white paper o digamos la raíz en 2008, poco después de que quebrara Lehman Brothers y entráramos en la crisis financiera. En 2009 se mina en enero, creo que el 3 de enero, el primer bloque, el Génesis este, y a partir de ahí empieza a cotizar, pero sin ninguna importancia. Como puede valer $3, vale 0,60, ¿no? Pero desde ahí ya empezamos a ver una correlación entre la macroeconomía y Bitcoin. Cuando el SP500 se multiplica, Bitcoin también. Cuando el SP500 cae en 2018 un 20%, 25% creo recordar, Bitcoin cae un 84%. Cuando entramos en COVID en la pandemia y la bolsa cae un 25 o 30 y algo, 35, creo que era 30%, Bitcoin cae el doble, un 64%, ¿vale? Entonces, siempre digamos que Bitcoin obedece a los datos macro, a nivel global, no en el corto plazo, en el largo plazo, ¿vale? Y septiembre, para ir a lo nuclear de este asunto, es un mes muy malo ya de por sí para la renta variable.
el Q2 y Q3, sobre todo más bien el Q3, el tercer trimestre de, digamos, anualmente, suele ser el peor en la bolsa durante el verano y al final del verano. También en 2008, cuando entramos en la crisis financiera, cuando estalló todo, fue en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Y hay mucha gente que está diciendo ahora, muchos analistas, como Michael Harnett el viernes pasado, el jueves pasado, no me acuerdo exactamente, que están diciendo que el viernes podría venirse un golpe brutal en la economía. A mí me da igual lo que diga Michael Harnett, porque por mucho analista de Wall Street que sea, trabaja para, creo que Bank of America, bueno, es que es un banco de inversión al final, aparte de ser un banco comercial. A mí me da igual lo que diga Michael Harnett, pero al final tiene razón en una cosa. Llevamos subiendo los tipos de interés una salvajada durante el último año y 4 meses más o menos, y retirando liquidez del mercado con el sistema repo inverso, quitándole a la banca comercial liquidez por parte de la Fed, ¿vale? Desde hace también un año y medio. Ha habido algún rescate a banco que ha metido algo de liquidez, pero en líneas generales encarecer la deuda, encarecer lo que te cuesta una hipoteca a una empresa, a la deuda con la que trabaja, o mismamente un préstamo estudiantil o para comprarte un coche. Mantener los tipos al 5,5, 5,6% y haberlos subido durante un año y pico, pero mantenerlos durante varios meses, va a significar que toda esta gente, empresas y demás que renueven la deuda, se van a encontrar con que de repente tienen que pagar un montón más. Y esto, siempre que ha pasado, siempre que hemos pausado los tipos de interés, ya sea la Fed o el Banco Central Europeo, que lo hacen a la vez todo, básicamente, no hay independencia, por la globalización. Cuando pausamos los tipos, de media 6 meses después, aquí puede ser antes por lo que estoy diciendo, o un año después, solemos tener un máximo en la bolsa y una claudicación muy rápida porque pincha toda esta euforia que estamos viendo en los mercados. A mí me encaja que estemos viendo que la bolsa está despegando de una manera increíble. Bitcoin no por sus motivos, pero eso ya es otra historia. Pero si en 3-4 meses vemos que los tipos de interés ya han pausado y que estamos viendo que los datos de coste de producción, de PMIs, de ISMs y todo esto en Estados Unidos empieza a estar por debajo de 50 y entramos en recesión técnica en Estados Unidos, ya te digo yo que no va a aguantar mucho la bolsa ahí arriba donde la estamos viendo ahora mismo. Por supuesto, en el corto plazo puede seguir subiendo y estamos en el mundo de Yuppie y toda la gente gastando y los restaurantes llenos y toda la gente pues no está con la mentalidad de 2008, digamos. Lo veo en mi entorno familiar que dice, pero qué crisis ni qué crisis, si aparte de la inflación nosotros podemos seguir tirando de ahorro y demás, ya. Pero cuando la familia que no pueda pagar la hipoteca, porque por ejemplo, un caso cercano de un amigo que tenía una hipoteca que pagaba 540 euros, ahora paga 870. Los tipos de interés parece que un 5%, no. Para empezar, los intereses se pagan primero en la hipoteca. Si tienes renta variable, o sea, si tienes tipo variable, lo pagas antes también, ¿no? Todo esto, más a nivel corporativo de empresas, va a hacer que, primero, muchas empresas zombie que viven de deuda o de fondos o lo que sea, desaparezcan. Segundo, que muchos activos que dependen de este tipo de empresas que cotizan en el mercado, pues se desplomen. Los índices en los que cotizan estos activos también van a seguramente caer, o por lo menos esto es lo que pienso, y no sé si tercero o cuarto, no lo sé. Bitcoin no creo que se quede quieto mirando cómo pasa todo esto, ya que como te dije antes, en 2020 con el COVID cayó con la bolsa. No fue el angelito que nos salvó de la catástrofe pandémica esta, no. Fue un activo de riesgo más que cayó con la bolsa, tristemente. En 2018 lo mismo. En 2008 no podemos decirlo porque no existía todavía, como te dije antes, Sí. ¿vale? Pero todo esto nos lleva a pensar que podemos estar ante una situación muy mala dentro de unos meses, y ahora mismo están los alcistas, que bueno, yo ni soy bajista ni alcista, pero hay mucho maximalista de Bitcoin y mucho maximalista de la bolsa que está diciendo ya pasó todo, vamos, yo no me trago nada. Y a ver, y yo no soy el más experto de Wall Street que tenga información privilegiada, ni soy un insider de una empresa enorme que tiene información de cómo se está vendiendo ahora en Apple o demás.
yo estoy viendo los indicadores que nos dicen, hasta hay un indicador, perdón por cambiar de tema, hay un indicador que es la cantidad de cajas de cartón que se venden y se está desplomando. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de pedir tanto a Amazon o otro tipo de empresas, ¿no? De envío. Y todo esto no me gusta nada, como estoy viendo en general todos los datos macroeconómicos que nos pueden llevar, y también datos micro, que nos pueden llevar a que dentro de unos meses la situación esté, pues no me enrollo más, fatal. Al final es un poco una mezcla de un montón de factores, pero siempre acaba en el mismo sitio y es en la crisis de deuda, ¿no? En cómo esa mala gestión y de alguna forma, pues eso, tanto empresas zombie como incluso directamente estados, podríamos hablar, pues viven de, bueno, pues de, como se dice comúnmente, darle a la manivela, ¿no? Darle a la máquina de imprimir y, bueno, pues eso al final trae sus consecuencias y personalmente pues estoy muy de acuerdo en la postura que comentas y que bueno, no sabemos exactamente la fecha, no sabemos si será exactamente septiembre, un poquito antes, un poquito después, pero lo que está claro es que esto va a explotar en algún momento porque no es algo sostenible en ningún modo. Claro, me acuerdo que hace un año y medio, o hace un poco más, nos decían que no iba a haber inflación, que los tipos al cero y regalar billetes casi faltaba desde un avión tirándolos en Estados Unidos no iba a tener consecuencias. Luego nos dijeron que la inflación iba a ser persistente, si es que además fue hace 4 días, si es que lo recordamos todos. Luego nos dijeron que los tipos de interés no iban a hacer daño a la economía. Luego quebró Silicon Valley Bank, luego quebró Signature Bank, First Republic Bank y otros muchos bancos pequeños que no conocemos. Y luego nos dijeron bueno, que sí, que iba a haber recesión, pero que va a ser un soft landing, ¿no? Y a mí me da la sensación de que se han equivocado 4 veces y ahora vamos a pasar de la teoría de que va a ser un aterrizaje suave en la economía a que va a ser un aterrizaje forzoso, un hard landing. Y yo creo que es cierto que, digamos, están postergándose el problema mucho porque se está viendo que, bueno, en parte la inteligencia artificial está soportando el sector tecnológico, en el SP500, en el Nasdaq, pero en lo que se refiere a datos macro, está tardando bastante en llegar esta crisis. Sinceramente, yo pensaba que iba a llegar antes, que iba a llegar sobre junio, julio, en verano, pero creo que, vamos, yo es lo que, por supuesto, no es ninguna recomendación o consejo o simplemente es mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo habría que cubrirse ante una posible crisis bastante gorda en la raíz financiera de, bueno, de Estados Unidos y, por supuesto, del resto del mundo, ¿no? Siempre vemos esa situación de, bueno, haciendo un poco símil con el mercado de ese FOMO del verano, ¿no? Que parece que como que llegan las vacaciones y que como que es trampa, ¿no? Que pase nada, que la economía tiene que ir perfecto, todo tiene que ir bien y que durante las vacaciones no puede pasar nada, ¿no? Estamos en casa, por así decirlo, y no puede pasar nada malo. Pero lo que es cierto es que durante esos meses, sobre todo, es cuando más se suele cocinar, porque en definitiva la gente se olvida de un poco digamos, de la realidad. Mucha gente incluso gasta un dinero que no tiene y al final pues todo eso se traduce en, bueno, pues en las crisis que hemos ido viendo y que seguramente seguiremos viendo, ¿no? Porque al final atendiendo a los datos, a temas de liquidez y a otras métricas que también nos dan los bancos, la gente sigue apalancándose, sigue pidiendo préstamos para cosas banales como puede ser irse de vacaciones. Al final es un poco siempre volver a la casilla de salida para seguir cometiendo los mismos errores que cometimos en cualquier crisis que hemos venido viendo durante los últimos años. Exactamente. Ahora hay una pequeña diferencia y es que estuvimos con los tipos al 0%. Después de 2008 también, pero antes de 2008 los tipos nunca estuvieron al 0%, siempre estuvieron por encima, pero hemos vivido, digamos, un descenso continuado en los tipos de interés, haciendo que se genere muchísima más inflación, por supuesto, porque primero, de 2008 creo que fue hasta 2015 los tipos estuvieron al 0%. No sé si en 2013 se subieron un poco, pero cercanos al 0%. Después de 2020, después del COVID y todo esto, también al 0% y a regalar cheques para gastar, ¿no?
Esto ha generado una inflación que además, que a mí no me mientan, en Estados Unidos no ha sido de oferta, porque Estados Unidos no tiene problema con el gas de Ucrania ni con el petróleo, en cierta manera, ha sido de demanda. En Estados Unidos ha habido una demanda, una super demanda por encima de sus posibilidades, toda la gente que ahora se está viendo que ya no cuela, que esto no es lo normal, ¿no? Y el desempleo está en mínimos históricos, ha estado en 3,25% o 3%, no lo sé, hasta hace poco, ahora está, parece que empieza a subir un poco, pero la gente se ha acostumbrado a vivir de una manera, que es a donde iba, que no creo que sea lo normal, como tú decías antes, ¿no? Sobre todo lo que decías, en verano. En verano lo normal es gastar, y aparte, bueno, el 90-95% de la gente no habla de lo que estamos hablando tú y yo. El verano posiblemente, con todos los sobrecostes, después de 2 años de inflación, que todo te cuesta 50% más en lo que se refiere a servicios así más exclusivos y comida, se van a dejar, yo creo que mucha parte de sus ahorros. Y esto a mí me da mucho miedo porque es que en septiembre, octubre se puede venir una gordísima que nadie se está imaginando, que bueno, tenemos a presidentes diciendo que, abanderando, ¿no? Que esto va como una moto, y yo de verdad, puede que en España haya bajado un poco más la inflación, porque tenemos otro tipo de comercio con Marruecos, con Argelia y demás, y digamos que pues aparte del petróleo, vamos más, o sea, bueno, sí, del gas, vamos más cubiertos, pero aún así es que no hemos crecido tanto y por eso ahora estamos, digamos, un poco mejor relativamente que el resto de Europa, que había crecido mucho y luego se pegó el golpe, ¿no? Pero claro, a grosso modo, en general, en todo el mundo se ha vivido de una manera que se va a tener que cambiar ahora. Y esto me entristece a mí porque el mercado cripto ha evolucionado mucho desde hace 3 años, básicamente, 2 años, 3 años, porque había mucho dinero, la gente tenía mucha liquidez y surgieron muchos proyectos en base a la necesidad de esa gente que buscaba pues este tipo de servicios. Y a mí, pues la verdad que sí que me da miedete lo que pueda pasar dentro de unos meses, el desinterés que se pueda producir en el mercado cripto, yendo ya relacionando con el mercado cripto. Y lo que te decía antes es que las reservas de Bitcoin en los exchanges están en mínimos de hace 5 años, cuando hay muchísima más, digamos, adopción. Y esto, pues lo que te digo, me da bastante miedo. Por cerrar ya un poco este tema, ¿cuáles un poco los próximos pasos que esperas en el mercado? Ya no solo bueno, para hablar un poco más de septiembre o ese Q3 que estábamos comentando, sino ya un poco más a finales de año, 2024, con el halving. ¿Qué es un poco, qué esperas un poco del mercado? Pues en 2024, si no se retrasa lo de septiembre, que puede pasar, que yo, claro, yo hago un vídeo cada día, la gente está hasta las narices ya de que diga una cosa o diga otra. Pero claro, el tiempo pasa muy lento. Desde la pausa de los tipos de interés pueden pasar 3 meses o pueden pasar más, ¿no? Pero bueno, digamos, si tenemos una crisis gorda desde septiembre hasta el año que viene, probablemente en 2024 estemos hablando de nuevos suelos en Bitcoin. Evidentemente, esto, insisto, es mi visión, es mi pronóstico y puede ser que tengamos el suelo del mercado o puede que no. Puede que hayamos remontado ya o puede que aún no haya llegado el suelo. Pero yo, en líneas generales, lo veo, lo circundante a 2024, finales, mediados, lo veo bastante mal. Por lo que te dije antes de los datos macro. Creo que Bitcoin al final, por mucho que sea independiente y que intente buscar una alternativa para el dinero fiduciario, ¿no? Las monedas fiat, el euro, el dólar, creo que su capitalización reside en lo que la gente le asigne. Y si la gente no tiene dinero y se viene una gorda, insisto en que en 2024, por muy duro que parezca, podríamos estar hablando de precios irrisorios, que hay que recordar que en 2018 no hubo crisis financiera ni nada parecido y Bitcoin bajó un 84%. Bajó un 84%, y si bajamos desde los máximos actuales un 84% hacia abajo, estamos hablando de los $10.000. No, menos, los $9.000, ¿vale? ¿Puede que caiga tanto? Nadie lo sabe, y quien diga que lo sabe, pues te está mintiendo. Yo tengo un rango, tengo un pronóstico y tengo, digamos, un plan de actuación, ¿no? Si pierde los mínimos anteriores, seguramente tengamos que analizar la situación en la que estamos y la velocidad con la que estemos cayendo. Pero
seguramente yo meta un capital brutal, porque pienso que todo lo que esté por debajo de 15.000 pues son precios muy baratos para Bitcoin, y que de aquí a 10 años vamos a estar riéndonos de los 10.000 o 15.000, ¿no? Pero seguramente, sea cuando hagamos los suelos, eh, siempre hay que tener una última bala, ¿no? Un plan de... Porque hay mucha gente, lo digo porque hay mucha gente que siempre me dice, Nacho, ¿a cuánto va a bajar? ¿Cuándo va a bajar? Quiero que me lo digas ya. Bueno, pues ni siquiera yo, y evidentemente, ni nadie lo tiene claro. Lo que hay que hacer son compras periódicas, según te vaya apareciendo a ti, con tu pronóstico, tu análisis, que haya un riesgo ya de tocar fondo en el activo. Estoy hablando de dentro de muchos meses. Ahora mismo no estamos viendo esto para nada. De hecho, no estoy comprando casi nada ahora. Compré un poco el otro día con el ataque de la SEC a Bitcoin. Pero vamos, quitando eso, no estoy comprando nada. Estoy acumulando liquidez, liquidez y liquidez, ¿vale? Pero como digo, mi plan de actuación es un poco buscar esos mínimos el año que viene. Si me sale mal, pues me salió mal. Pero hay que recordar, a todos los que me estén viendo o tal, que yo solo he vendido, en mi caso, un 30% de mis Bitcoin. Y lo que he hecho es dejar de acumular. Y ahora mismo cada vez está siendo más, digamos, la liquidez por pura acumulación, aunque sea en moneda fiat, que más porcentaje que lo que tenía antes. Pero no he vendido nada. Ese 70% que me queda restante, quitando lo que he vendido, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como siempre, me puedo equivocar, puede acabar la guerra con Putin, puede haber algún cisne blanco que nos saque de todo esto, puede haber un soft landing, aunque yo creo que es bastante improbable, y como yo soy un ser humano y no soy el mercado, tengo que adecuarme a las reglas del mercado, que es cubrirte siempre las espaldas. Sin duda, al final yo comparto totalmente ese punto de vista y creo que, bueno, no sabemos a ciencia cierta si será en septiembre, como comentas, o más tarde, pero lo que está claro es que el mercado debe prepararse, bueno, el mercado y los inversores deben prepararse para ese impacto y, bueno, obviamente, pues cada uno con su estrategia de inversión ir haciendo un poco ese plan, tanto para aguantar el golpe como para aprovecharlo, ¿no? Que también hay que ver las dos caras de la moneda siempre, ¿no? Bueno, obviamente a nadie le gusta que caiga el mercado, pero es un buen momento para acumular y para, bueno, pues de cara al futuro, pues estar bien posicionado. Para terminar, preguntas rápidas, estas ya un poquito más personales, ya son Vale. las últimas preguntas, aquí hay que mojarse y tiene que ser algo rápido, ¿no? Por así decirlo. Venga. Inversión que más rentabilidad te haya dado y con la que más hayas perdido. Pues con la que más he perdido fue una vez con Dogecoin, fue una tontería que hice hace creo que 2 años, en el FOMO este 2021, creo que fue por abril o por ahí, que bueno, creo que fue un poco en Twitter, todo este FOMO y tal, y fue una de las palizas que me pegaron y con la que aprendí mucho, ¿no? Claro, cuando tú ves que tu capital se multiplica y todavía no estás 100% formado y no sabes cómo funciona todo el mercado, estamos hablando de hace más de 2 años, al final con los golpes vas aprendiendo, ¿no? Creo que perdí en Dogecoin en cuestión de, además, fue en cuestión de un día o 2 días, perdí un 40%, o sea, o horas, no lo sé, ¿eh? Pero me acuerdo que estaba recién, no sé si fue recién vacunado de tal, y yo con fiebre mirando cómo todo iba bajando, y fatal, la verdad. Y con la que más he ganado con Bitcoin, porque al final es lo único que no he tocado. Es cierto, a ver, yo podía haber ganado más si hubiera confiado más en otros proyectos, pero a mí, desde el principio, digamos, grupos de amigos, familiares, también economistas y demás, de esto que te comen el coco de no arriesgues mucho, no arriesgues mucho, yo al final, pues con lo de Dogecoin ya sabes lo que me pasó, pero digamos que Bitcoin es lo único que no he tocado. Entonces, aunque haya tenido una rentabilidad, digamos, poca desde hace 2 años, sí que me llegó a dar muchísimo cuando estábamos en los 70.000. No en porcentaje, pero sí en capital, vamos, en números brutos, ¿no? Y la última pregunta, a nivel de, bueno, de alguna experiencia, un sueño que te gustaría vivir dentro del mercado cripto o dentro de la inversión en general, resúmenos en 2 frases, ¿cuál sería un poco lo que te gustaría conseguir como Nacho, como inversión cripto, como inversor? Pues como inversor,
Primero te digo como inversor y luego como creador de contenido en YouTube, que va de la mano. Pero bueno, como inversor yo creo que ver a Bitcoin dentro de 10 años en 1 millón, así, literalmente. No lo descarto, es difícil, tal como estamos ahora, es difícil, pero no lo descarto. Por lo menos los 200.000 los vamos a ver dentro de pocos años, yo creo. Y como creador de contenido, pues seguir creciendo, llegar a los 100.000. Espero que dentro de unos años, aunque esté más muerto el mercado, o dentro de unos meses, llegar mucho más lejos de lo que estoy ahora, llegar a más gente, poder seguir aportando, porque es realmente lo que me gusta. Esto se ha convertido en mi trabajo y ya son más de 2 frases, así que ya me callo. Perfecto, Nacho. Pues, tío, muchas gracias por haber sacado este huequito, haber charlado con nosotros. Y nada, un placer. Dejaré tus redes sociales en la descripción. Y lo dicho, muchas gracias por haber sacado este hueco y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Pues muchas gracias. Hasta luego.